En la sección anterior hablamos acerca de los atributos incomunicables, es decir, aquellos atributos que solamente le pertenecen a Dios, son únicos de su propia esencia y no son compatibles con el ser humano, es decir, que no, el ser humano no puede reflejar esos atributos. Ahora vamos a hablar acerca de los atributos comunicables, es decir, que son aquellos atributos que el ser humano sí puede reflejar, como por ejemplo en el caso de conocimiento, el ser humano tiene la capacidad para aprender y acumular conocimiento, y entre otros. Entonces a eso se lo llama atributos comunicables. Bien, ahora vamos a ver el primero. El primer atributo es la espiritualidad. En esencia, ¿qué es lo que significa esto? Dios es inmaterial, invisible, sin composición o extensión. Es decir, Dios es un ser espiritual. Juan capítulo 4, 2 nos dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios entonces es espíritu, Dios no es una cosa material, Dios no se lo puede ver y Dios no se lo puede tocar porque Dios es espíritu. En cuanto a la personalidad, Dios es una persona. Esto se puede probar por medio de los atributos intelectuales, morales y volativos. Es decir, como persona Él es un ser inteligente, un ser moral. Génesis capítulo 1 nos dice lo siguiente, verso 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme nuestra semejanza. Si usted ve aquí en este versículo, y Dios creó al ser humano a imagen y semejanza, conforme a la semejanza de Dios. Y vemos aquí entonces esta parte esencial de la personalidad de Dios y también la personalidad del ser humano. Por eso dijimos anteriormente que estos atributos que estamos estudiando son comunicables porque el ser humano también puede reflejarlos. Ahora nos referimos a los atributos intelectuales. Por ejemplo, en primer lugar, conocimiento. Dios tiene un conocimiento absoluto. Dios sabe todo lo posible, lo imposible, lo actual, lo presente, lo pasado, lo futuro. Job, el libro de Job, capítulo 37, 16, nos revela a manera de pregunta, ¿has conocido tú las diferentes diferencias de las nubes, las maravillas del perfecto en sabiduría? La respuesta es no. Solamente Dios sabe y tiene el conocimiento absoluto para mencionar y nombrar. Dios, uh, Dios sabe todo en todo lo que existe en su creación. Actualmente el ser humano todavía está explorando ciertos conocimientos. Una de las áreas de exploración actualmente es el mundo submarino. Hay mucho todavía que descubrir, mucho por explorar y aprender acerca de la vida marina. También a la vida en la luna. Una área en el ser humano que todavía no se ha explorado y todavía es muy difícil que el hombre pueda entender y comprender y explicar
es el área del cómo funciona el cerebro. Es una área muy compleja que se está estudiando y por la ayuda de lo tecnológico y los avances de ciencia que hoy día tenemos, se está logrando cada día poco a poco conocer más en cuanto al cerebro. Sin embargo, todavía nos falta mucho más por descubrir y aprender. Pero Dios sabe todo, lo conoce todo. Uh, Primera de Juan 3:20 dice, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, aún los pensamientos de nuestros corazones. Los pensamientos de nuestro corazón es algo que es imposible que un ser humano pueda mirar el corazón de otra persona y saber qué es lo que está pensando. Pero Dios sabe, Dios tiene el conocimiento absoluto. Debemos expandir en esta área porque es muy importante en cuanto al conocimiento. Dios se conoce a sí mismo. Dios, en cuanto al área de conocimiento, Dios se conoce a sí mismo. Dios conoce todas las cosas. Dios conoce todas las cosas que Él ha creado, todas las cosas que existen. Dios conoce todo lo posible, los posibles actos, los futuros, los pasados, los presentes. Hay muchos teólogos que no aceptan que Dios sabe el futuro, las posibilidades del futuro, y esto es erróneo, porque la Biblia nos dice que Dios conoce todo, todas las posibilidades, todas las posibilidades que existen, que hay, tanto en el presente, en el futuro. Dios, en otras palabras, sabe todo, tiene un conocimiento absoluto. También la Biblia nos dice que Dios no crece en conocimiento, es decir, que Dios ya, su esencia mismo es lleno de conocimiento, es decir, que no va creciendo en conocimiento como el ser humano va creciendo en conocimiento. Por eso creemos a un Dios que sabe, conoce todo. El siguiente atributo es sabiduría. Deuteronomio capítulo 2, verso 20 21 nos dice lo siguiente. Por tierra de gigantes fue también ella tenida. Habitaron en ella gigantes en otro tiempo, en las cuales los amonitas llevaron sonsomeos, pueblo grande y numeroso, y alto como los hijos de Anak, a los cuales Jehová destruyó delante de los amonitas. Estos sucedieron en aquellos y habitaron en lugares lejanos. Dios sabe, en su sabiduría sabe lo que está haciendo, lo que el hombre tal vez no puede entender por qué razón Dios hace ciertas cosas, pero la Biblia nos es clara al decir que Dios es sabio en todas las acciones, en todo lo que ha hecho, en todo lo que hará. Dios es sabio en su creación. En su creación podemos ver que la creación es una de las cosas creadas por Dios que es difícil de poder entender aún para el ser humano, como las cosas subsisten y se desarrollan en este mundo. Es porque tenemos a un Dios lleno de sabiduría que diseñó y creó este mundo con sabiduría. Y el Salmo 104
nos dice lo siguiente en el versículo 24. Versículo 24 nos dice, cuán innumerables son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. Con sabiduría aquí nos enfatiza que la creación fue hecha con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. ¿Por qué? Porque Dios creó este mundo con sabiduría. También el efecto de la iglesia está estipulado en Efesios. Leemos Efesios capítulo número 3. 3 en el versículo 10 dice, vamos a leer el versículo 9, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Verso 10, ahí nos da la explicación, la razón, para que la multiforme sabiduría, la multiforme, la sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y a través de la iglesia vamos a ver que la iglesia se está edificando con sabiduría, con sabiduría. En Romanos 8, el libro de Romanos, el capítulo 8, el versículo 28, podemos ver aquí cómo el creyente ha sido llamado y ha sido también santificado. Y todo eso es un proceso, es una obra de Dios. ¿Cómo Dios ha hecho todo eso? Es muy difícil de entender. Podemos saber qué es lo que Dios, a través de ciertas etapas, de ciertos eventos en la vida de un creyente, lo que Dios ha hecho, pero es difícil de entender cómo toma lugar todo ese proceso, porque todo este proceso ha sido hecho con sabiduría. Y leemos para recordar este versículo bien conocido, Romanos 8, a verso 28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Son llamados. Y ahí el versículo llega, o mejor dicho, Pablo nos comenta, verso 29, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que en él sea el primogénito de entre los hermanos. Y así. Bien, el creyente entonces, el creyente ha sido invitado en este proceso de la restauración por la sabiduría de Dios. Bien, la sabiduría de Dios es única y completa en Dios, y muchas veces la sabiduría de Dios está en contra de la sabiduría humana, y principalmente tiene que ver con el Evangelio, Primera de Corintios, leemos en Primera de Corintios, capítulo 1, Pablo nos está hablando acerca de la sabiduría divina. Aquí nos va a revelar que es contraria a la sabiduría humana en el sentido de la redención que Dios ha preparado para el ser humano. Dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios. Es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y echaré el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sabio? Pues la sabiduría de Dios es contraria a la sabiduría humana.
en el sentido de la redención, la redención. Bien, la sabiduría de Dios es única en Dios. Dios es sabio en todo lo que hace, aunque muchas veces para el ser humano, ah, en algunas veces es difícil de entender o quizás en algunas ocasiones el ser humano no acepta la sabiduría ah, divina, ya que muchas veces uno está en contra o tal vez no está de acuerdo a lo que uno quiere o lo que uno desea. Pero vuelvo a reafirmar que Dios es perfecto en su sabiduría. ¿Qué es de la verdad? Es otro atributo. Dios es verdad. Dios es verdad y no hay mentira en Dios. Dios es el estándar de toda verdad. Él es digno de confianza en todo lo que hace, dice y revela. Y por esa razón Él es la única estándar, el único estándar de verdad. Si queremos saber qué es hay de verdad en cuanto a la moralidad, debemos buscar en lo que Dios dice. Ninguna sociedad, ninguna país o imperio tiene una verdad absoluta en cuanto a moralidad o en cuanto a lo que hace. Pero Dios es verdad y por eso debemos con confianza mirar su estándar de moralidad. Juan, capítulo 17, verso 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único verdadero, el único verdadero, el único verdadero Dios, y a Jesucristo a quien has enviado. Dios es verdad, no hay otros dioses, Dios es el único verdadero. No solamente Dios es es el estándar de verdad, pero es el único Dios verdadero. Hebreos 6, capítulo 6, verso 18, nos revela que Dios no miente, Dios es verdad. El hombre puede mentir, otros estándares pueden mentir, estándares culturales, morales, estándares de presidentes, pero Dios no miente. Juan, capítulo 17, verso 17, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Una vez más, no solamente la palabra de Dios, pero Dios mismo en su esencia es verdad y por lo tanto todo lo que Él dice es verdad y como cristianos debemos obedecer, debemos creer en Dios. Bondad es otro atributo. Y mientras recordamos, o mejor dicho, mientras explicamos estos atributos, debemos recordar, o quiero mencionarlos y recordarles que esos atributos son comunicables, es decir, que el ser humano puede comunicar verdad y la Biblia es clara que porque Dios es verdad debemos hablar verdad y no mentir. Igual bondad. Según el concepto de bondad, Dios es absolutamente bueno y amoroso con su creación. Dios es bueno y amoroso. Santiago capítulo 1, verso 17 dice lo siguiente, toda buena dádiva y don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Todo buen don perfecto, toda dádiva buena viene de lo alto. Dios es bondadoso. Y a manera de quizás de reflexión en este punto, puesto que Dios es bondadoso, como cristianos debemos expresar bondad hacia el prójimo, no solamente al ser, a los hermanos en Cristo, pero a otras personas, al prójimo.
Debemos expresar bondad, debemos ser bondadosos. La siguiente es amor. El siguiente atributo es amor. El amor de Dios, en su esencia, Dios es amor. En 1 Corintios nos dice que Dios es amor. Es decir, que la esencia de, de su persona es amor. El amor eterno es motivado por compartir y revelarse a sí mismo. Porque de tal manera Dios amó al mundo que entregó a su único hijo. Y este es un amor que demuestra una acción, una acción que muestra, que podemos ver. No es un amor emocional o intangible, pero uno puede ver a través de las acciones que Dios ha hecho y lo ha demostrado al enviar a su Hijo unigénito para morir por el pecado de, de cada ser humano, del mundo, de su creación. Y en este sentido, entonces, debemos, debemos considerar en cuanto al amor. Igual, a manera de reflexión, debemos compartir ese amor. Debemos compartir con el prójimo, especialmente. Mayormente con los hermanos, pero no se limita a compartir el amor hacia los hermanos, pero con cualquier otra persona. Luego tenemos la gracia. Gracia en un corto concepto, una manera de concepto, normalmente se define a la gracia como favor inmerecido. Favor inmerecido. Es decir, que Dios nos da abundantes regalos, abundante bendiciones, dones, sin restricción. Es decir, que Él es bondadoso en su gracia y nos da inmerecidamente porque no merecemos. Lo que recibimos de Dios no es por nuestra personalidad, no es necesariamente porque hemos aceptado a Cristo, no necesariamente porque amamos de una manera a Dios, no necesariamente porque nos entregamos a nuestras vidas para servirle a Él. La gracia es un favor inmerecido, es decir, que Él da a su creación abundantemente, sin limitaciones. Y la gracia no está restringida simplemente para los cristianos. La gracia es extendida para toda su creación. Es decir, que por su gracia, todo ser humano en cualquier parte del mundo, ya sea cristiano o no cristiano, recibe bendición. El libro de los Hechos nos dice que Dios no nos ha abandonado, no nos ha dejado solos, sino que Él a través de todas las generaciones nos ha dado lluvia, sol para que el ser humano pueda sembrar, cultivar y poder alimentarse. Y en eso sí se identifica la gracia. Y en la gracia es un aspecto muy importante, es una doctrina muy importante que hoy en día se ha minimizado. Y me gustaría quizás a manera de aclaración, o me gustaría quizás explicar un poquito en cuanto a lo que digo que se ha minimizado. Por ejemplo, hay culturas que piensa que el ser humano, porque trabaja, porque por sus propias manos o por su inteligencia progresa y tiene, y no reconoce a Dios, que todo lo que tiene, todo lo que es,
es por el producto de la gracia y ignora que Dios está en medio de eso, dando talentos, dando inteligencia, dando capacidad intelectual, dando capacidad física y todo lo que uno es y tiene es producto por la gracia. Ahora, eso sucede en culturas que creen que el ser humano se gana y obtiene todo lo que es y todo lo que tiene por sus propios méritos. Ahora, en otras culturas, lamentablemente como la nuestra, el pueblo latino, quizás no aplica a todos, pero la mayoría, he visto que la persona piensa que Dios le debe todo. Empieza en primer lugar porque en su país piensa que el gobierno le debe todo. Piensa porque pertenece a un estado, a una provincia, a un país, ya el gobierno, las autoridades deben darle todo y cuando uno acepta a Cristo, entonces ahora piensa que Dios le debe todo. Y eso es un concepto erróneo en cuanto a la gracia de Dios. La gracia de Dios es un don inmerecido. Dios nos da todo, todo lo que tenemos, todo lo que somos, por su pura gracia. Es decir, que no mira a la persona quién es, o por qué, o cómo, o qué va a hacer con todo lo que nos da. Simplemente Él es bueno y nos da abundantemente. Misericordia es el favor de Dios para con el necesitado. En Salmo 103 nos dice como el Padre se compadece de los hijos. Así Dios, Jehová, se compadece de los que temen. Dios es misericordioso, muy misericordioso. Que en cuanto a la paciencia, paciencia se refiere a que Dios no juzga inmediatamente el pecado. Esto podemos ver en el Antiguo Testamento con claridad, que a través de el cautiverio que tuvo el pueblo de Israel. Antes de llegar al cautiverio, pasaron de muchos años. En primer lugar, Dios envió profetas, ¿verdad? Para que anunciaran, para que eviten ese cautiverio. El pueblo de Dios no obedeció y siguió pecando contra Dios y Dios tuvo que decir es suficiente, así que Dios permitió que ese cautiverio sucediera. Pero pasaron mucho tiempo, muchos años. Dios es paciente. Y en Pedro, en segunda de Pedro 3:9 dice, el Señor no se retarda su promesa, si algunos tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos nosotros, no solamente por el creyente, para el no creyente también. Él está esperando. Para el vecino que no es cristiano, le está dando la oportunidad para que acepte a Cristo. Si no fuera paciente, Cristo ya hubiera venido por segunda vez, pero Él es paciente, Él está esperando que su vecino se arrepienta, que los que no reconocen a Dios puedan arrepentirse y venir a reconocer al Señor como Señor y Salvador. Dios es paciente, muy, muy, muy paciente. De igual manera, nosotros como cristianos debemos reflejar este atributo, ser pacientes, no solamente en nuestra familia, pero también con los de afuera, con los cristianos, en el trabajo, en la escuela, en todo lugar. Uno debe demostrar este atributo. Santidad. Perdón. Dios es eternamente santo.
Dios es luz, dice la Biblia. Dios, es decir, que Dios es en esencia santo. Y esa santidad es única de Dios en el sentido de que todos los estándares que Él nos da, por ejemplo, en los 10 mandamientos y las leyes en el Pentateuco, reflejan la santidad de Dios. Y como seres humanos y como cristianos debemos reflejar esa santidad. Sed santo, dice la Biblia, nos exhorta, porque yo soy santo. Dios quiere que seamos santos y que reflejemos este atributo muy importante. Justicia. Dios establece la justicia y se ve que se cumplan estas normas con justicia. Como usted puede ver, en nuestra sociedad la gente no practica la justicia. Hay injusticia en el gobierno, en las personas, en el mercado, en los lugares de compra, en los negocios. Hay injusticia, hay abuso de las leyes, se hace injusticia. Pero Dios es justo y Él es único en esa esencia y pone los estándares de justicia. Y Él va a cumplir todo lo que ha puesto en sus estándares. Él es la roca, cuya obra es perfecta, que todos sus caminos son rectitud. Dios es verdad y sin ninguna iniquidad hay en Él. No hay ninguna iniquidad. Él es justo y recto, dice Deuteronomio capítulo 32, verso 4. Dios es justo. Así debemos también como cristianos practicar esa justicia en medio de un mundo lleno de injusticia. Manera de explicar en cuanto a la injusticia. Quizás podemos decir lo siguiente, que Dios establece lo que es bueno y lo que es malo. Dios pone los estándares, Él dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces también requiere que todos cumplan este estándar. Dios es justo y Él es el que hace justicia. Quizás hoy en día la justicia no se vaya a llevar a cabo. Quizás en este mundo que vivimos siempre va a haber injusticia. Pero la justicia de Dios se va a cumplir cuando Él venga por segunda vez. Y Él va a juzgar al vivo y al muerto. Va a juzgar también al cristiano por todo lo que ha hecho, todo lo que ha dicho, todo lo que ha pensado durante este tiempo que vivimos aquí en la tierra. Es algo que debemos tomar en cuenta, debemos pensar, debemos meditar. De manera que todo lo que hacemos aquí, en este momento, en el presente, en nuestra vida, va a ser juzgado, va a ser juzgado de acuerdo a los estándares divinos. Romanos 3:26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo, que justifica al que es de la fe de Cristo. Una gran justificación que Dios va a hacer tiene relación con la salvación, ya que nosotros los cristianos hemos aceptado a Cristo, entonces Dios nos va a justificar en aquel día. Voluntad soberana. Dios hace lo que Él quiere en su soberanía. Dios hace absolutamente lo que Él quiere. Todo lo que va en armonía con su carácter. Él no hace cualquier cosa que
no está en armonía con su carácter. De manera que uno tiene que tener confianza en esto porque Dios es soberano y Él todo lo que hace, aún las cosas que para el ser humano, para el hombre, le parecen difíciles de entender y que parecen que son ah, dolorosas, debemos tener la confianza de que todo lo que Él hace es bueno y está en armonía con su carácter. La pregunta es, ¿hay alguna cosa que Dios no haría? ¿Hay alguna cosa que Dios no haría? Bueno, la respuesta ah, es sencilla, ¿no? Hay cosas que Dios no haría. ¿Cuáles son esas cosas? Aquellas cosas que están en contra de su voluntad. Dios no mentiría porque está en contra de su esencia. Dios es verdad. Entonces, todas las cosas que Dios no haría son aquellas que están en contra de su propia esencia, de su carácter. En cuanto a la voluntad, hay la voluntad descriptiva, es decir, que Dios ha determinado lo que Él va a hacer, esto es en cuanto a la descriptiva. Dios, por ejemplo, Dios ha determinado de que va a haber un juicio. Anteriormente mencioné un juicio final y eso es lo que Él ha determinado y se va a llevar a cabo. Salmos 115 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho, lo que Él ha decidido se hará. Que en cuanto a la voluntad permisiva, la voluntad permisiva tiene que ver con que Dios expresa lo que debemos hacer, es decir, todo lo que Dios uh, nos da aquí en la Biblia, es decir, que dentro de la voluntad permisiva es lo que, por ejemplo, la voluntad para el ser humano es que conozcan a Cristo, que acepten a Cristo como Señor y Salvador. La voluntad para el cristiano es que busquemos la santidad, que crezcamos en la santidad hacia la perfección, a un varón perfecto como Cristo. Esa es una voluntad permisiva. Bien, y en la Biblia podemos encontrar esta voluntad permisiva, es decir, que tiene que ver todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. La voluntad permisiva. Bien, entonces ya hemos visto la voluntad descriptiva, la preceptiva, no dije preceptiva, es lo que Dios quiere que hagamos. La permisiva ahora, voluntad permisiva. Dios permite una acción, es decir, que una acción maligna o que se lleva a cabo, esa es la permisiva. Es decir, que por ejemplo Dios es en su soberanía permite o permitió, por ejemplo, que hace más de una década, en el 2001, permitió que gente mala se tome el control de algunos aviones y, por ejemplo, 2 llegaron a las Torres Gemelas de Nueva York y destruyeron. Mucha gente murió ahí. La pregunta en aquel entonces era ¿por qué Dios permitió eso? Bien, Dios permitió porque dentro del concepto de la voluntad permisiva y tiene que ver también con el libro albedrío que vamos a hablar más adelante en la próxima lección. Entonces Dios permite aún la acción maligna del ser humano. El ser humano no está atado, no es un robot, tiene ese libre albedrío de hacer lo que él quiere y entra aquí en cuanto a la voluntad permisiva, es decir, que Dios permite ciertas acciones malas del ser humano.
Y ah, lo interesante y lo bonito es que Dios usa esas acciones malas que el ser humano tiene, las torna en, en propósitos buenos. Y esa es la acción de Dios, es decir, que todo, aún lo malo Dios lo torna en bueno. Eso es en cuanto a la voluntad permisiva. El poder, Dios puede hacer lo que Él quiere. Dios puede hacer lo que Él quiere. Es decir, que no hay limitaciones, pero aquí debo aclarar, Dios no puede hacer las cosas que están en contra de su carácter. Bueno, espero que esto haya aclarado en cuanto a los atributos comunicables. Que Dios les bendiga.